Entonces, vamos a empezar trabajando en Excel. Entonces, en Excel, les decía, para hacer estos análisis hidrológicos, de manera conceptual tenemos oferta y demanda. Y oferta, tenemos un hidrograma. En general, para las obras hidráulicas, tenemos una cierta etapas también de desarrollo. Entonces, la primera etapa tiene que ver con el análisis a gran escala. ¿Qué utilizamos para ese análisis? Gastos beneficiarios. Entonces, con esto, en principio, no tenemos nosotros un detalle de estructura. Entonces, en la planeación tenemos una primera aproximación, es decir, únicamente tenemos las entradas y las de salida, y lo que sabemos es el volumen de instalación. No tenemos el detalle de la tubería, por ejemplo. Eso no lo conocemos. Pero bueno, vamos por etapas. Cuando nosotros, ahí sí ya necesitamos ser un poquito más precisos. Por ejemplo, para determinar la altura de la taquilla, ahí sí ya necesitamos información, por ejemplo, del diámetro. Y entonces, ahí necesitamos hacer un concepto que se llama tránsito de avenidas. ¿Recuerdan ustedes ese concepto? ¿Lo hicieron en alguna de las materias? ¿El tránsito de una avenida? En hidrología. Es por etapa. Una primera es un funcionamiento de vaso que normalmente trabajamos con años. Para una hidráulica estamos hablando quizás de 40 o 50 años de registros. En el caso de el tránsito de una avenida, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Un año? ¿2 años? ¿Cuánto tarda? ¿50 años? ¿Qué me podría? ¿Por quién? ¿Está en función de qué? Tiempo y entidad. Tiempo y entidad. Ok, ¿y el tiempo está en función de qué? No me acuerdo. Vamos a ver. Entonces, o sea, pues el efecto de vaso, 40 o 50 años.
¿Cuánto será lo recomendable hacer? Tránsito de una avenida. A ver, consultor está hablando. ¿Qué es el tránsito de una avenida? ¿Alguien se acuerda? Es la cantidad de flujo que entra y sale de un determinado punto en un río. No. Bueno, vamos. Ustedes llevaron en la prepa clase de economía. Si alguien nos saca una pared de otro tratando de identificar la palabra. Tránsito de una avenida. Entonces, ¿qué es una avenida? De lo que hemos visto, de nuestra amiga, ¿sí? Una avenida, desde el punto de vista de transporte, un camino a seguir, una avenida. Y desde el punto de vista ideológico, ¿qué es una avenida? Donde pasa un río, donde pasa un cuerpo de agua. No. Descubrimientos, pero no. ¿Qué es una avenida? No, normalmente nosotros lo que nos ocupamos como oferta para un aprovechamiento hidráulico es el descubrimiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Para nosotros lo importante es cuánto descubrimos. Y normalmente el proceso anterior, bueno, si no medimos, el proceso anterior es la relación lluvia-descubrimiento. Bueno, salimos de ese es el descubrimiento. Entonces, ¿qué es una avenida? ¿Está? ¿Cómo? Un hidrograma. Una avenida es un hidrograma. Entonces, ¿qué es un tránsito de una avenida en un paso? Y el hecho de transitar, ¿para qué me serviría? O sea, ¿qué tipo de avenida? Pensando en, por ejemplo, Para ver cuánto escurre y cuánto se multiplica. ojalá no vamos a hacer los caminos. En PR, ¿en qué está dado? ¿Qué es PR? En años. Años. Entonces, si yo tengo tres avenidas identificadas, parter de 2, parter de 5 y parter de 3. Aquí con color, ¿cuál será el TR2? De estos programas. El rojo. ¿Está recibo? ¿Está de 10? Sí. Así pues. Creo que es al revés. El rojo es el 10 y el 2 es azul. Es azul. Es el rojo. El negro sí es. Sí. ¿Alguna otra que no sepas que hay nada más opciones? Y ahorita vamos para ver cuál es el correcto. O típico de las profesores que ponen opción múltiple. Hay más de una correcta.
¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el TR2? ¿El rojo o el azul? ¿El azul? ¿Quién vota por el azul? Levanta la mano. 1, 2, 2 por el azul. ¿Quién vota por el rojo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Habrá otra manera de saber cuál es el correcto y no? ¿Cuál? Calcular, ¿no? Calcular las curvas de reloj. No, pues sí, ¿No? o sea, nada más que o sea, pero así no nunca vamos a acabar en la clase, imagínense, o sea, ¿cuál de estos, de lo que ustedes recuerdan, del análisis que ustedes recuerdan de la economía, cuál es el TR2? Conceptualmente hablando, ¿qué significa TR2? La capacidad de ocurrencia de cuánto es el periodo de tiempo que podría volver a ocurrir un suceso. Ok. Entonces, si yo tengo un periodo mayor, es decir, en 10 años, ¿cómo será el valor respecto al de 2 años? ¿No? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La de primera. Aumenta el TR, aumenta el hidrograma. Entonces el ritmo es aún más extremo, más extremo, más extremo, más extremo. ¿Vale? ¿Cómo será el disney? Bueno, muy grande. Entonces, primera parte de la planeación, funcionamiento de base, 40 años, 50 años. Segunda parte, ya voy un paso más adelante, soy un poco más fino en el análisis. Entonces, yo ya no voy a analizar 40 años, voy a analizar ¿qué? A ver, ustedes hicieron su búsqueda en el Atlas de algo así. Como tal no aparece, podemos revisarlo. No tienen que calcular lo que es mi programa. ¿De cuántos años? De 5. 5 años. El mismo de El programa. ¿De cuánto tiempo? ya 3 días. De 3 días. ¿Sí? ¿Cuánto dura un huracán? El efecto de un huracán, ¿no sabes cuántos años dura un efecto de un huracán? Dura días, ¿no? ¿Eh? Dura días. Entonces, ¿cuál es la condición? Normalmente nosotros en ingeniería diseñamos por la condición más favorable. ¿No? Entonces, ¿cuál será la condición más favorable en un año? La temporada de huracanes. ¿Dura meses un huracán en su territorio? No. Dura unos días. Así estamos. Por eso es que ustedes andan buscando un hidrograma de unos cuantos días. Esa era la respuesta. Estoy diciendo que máximo, que es lo que se utiliza, Ayer yo fui a ver a mi amiga Shakira. ¿Cuántos días llovió? Miren, no sé ni qué. ¿Cuántos días llovió ayer? horas, ¿no? Horas. Entonces, dentro de ese universo de varios años, cuando yo voy a diseñar las estructuras como la obra de desvío, como el vertedero de excelencias, como la altura de la energía aguas arriba,
necesito la condición más favorable. Y la condición más favorable, ¿cuándo se presentará? No hay determinado. Tengo un evento extremo. Y dentro de ese evento extremo, durante un cierto tiempo, que es el gasto máximo. ¿Estamos? Y entonces, conceptualmente hablando, vamos a ver, yo voy a agarrar el programa rojo, que es el programa de entrada. Y entonces, si yo tengo una obra hidráulica, ¿cómo, conceptualmente hablando, cómo es el programa de salida? ¿Es del mismo tamaño? ¿Es más alto o es más bajo? Después de un evento. Después del funcionamiento de un vaso. ¿Cómo es? ¿Sale más agua, menos agua o sale más de agua? Depende de la demanda. Tengamos, podemos sacar menos agua de la guerra o más agua de la guerra. Ok, durante una avenida, durante un evento extremo, imagínate ayer. Algo tendría que salir más para evitar que se hierva, que se derrame. A ver. Vamos a tener que ser más total. O sea, esto como caudal es el programa de entrada y yo voy a obtener un programa de salida. ¿Cuál es mi objetivo y cómo se deberá comportar un vasto al hacer el tránsito de la actividad? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Que sea mayor, que sea igual a la salida o que sea menor? ¿Cómo? Que sea menor. ¿Por qué? Pues bueno, la función del vaso es también almacenar. Y de por qué queda más abajo. Y entonces, cuando yo llueva, pues que no se inunden. Y entonces, si esa agua no está en las casas, yo no digo la librería de Harry Potter y desaparecer el agua. No. Tiene que estar distribuido en un lugar. Si no está en las casas, ¿en dónde está entonces? En donde no causa problemas, que es el vaso de almacenamiento que yo estoy diseñando para que ahí esté. Y entonces, ¿qué es lo que busco? Pues que sea. ¿Estamos? Entonces, yo debería de diseñar las estructuras y las expresiones para que suceda esto. Ahora, conceptualmente hablando, por favor, si quiero tratar mis referencias de ideología, cuando se cruza el programa de entrada y el programa de salida, ¿qué pasa en el vaso si yo hago el análisis de las elevaciones? De la elevación del vaso. ¿Qué pasa? ¿Cómo son las elevaciones? ¿Cómo se imaginan ustedes que son las elevaciones? ¿Eh? A ver, vamos a ver. El izquierdo básico, el derecho, elevaciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué pasa en el vaso cuando entra más de lo que sale? Que vean, aquí entrando más y sale menos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la elevación? Se incrementa por la sal. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y entonces, cuando sale más agua, más volumen, de lo que entra, ¿qué pasa en el vaso? Empieza el proceso de vaciado, por lo tanto, es cuando tengo la elevación máxima. ¿Por qué? Porque ahora empieza a salir más agua de la que entra y entonces ¿qué sucede? Sí, pasa, sí. Entonces, les decía, jóvenes, urge gente que piense, no gente que nada más diga sí, gente y vote por lo que les escuela. Esto que está aquí, ustedes deberán aplicarlo en su proyecto. Si esto no les sale en su proyecto, revisen. ¿Sí? Porque si yo que queda tanta mal, si no les sale, si no les coincide la elevación máxima en donde se cruza el programa de salida, es que la tanta mal, pues todo el mundo está mal. Entonces, revisen sus ecuaciones.
Vamos. Bueno, entonces, tenemos la entrada que está aquí, ¿verdad? Dice en la muestra. ¿Lo pueden poner, por favor? No sé tú. Pues tiene una hoja, no tiene una entrada. ¿De acuerdo? Y luego tiene una hoja con elevaciones y arcas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a transitar una avenida para obtener el comportamiento. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que la canilla tenga del orden de 20 metros. A cambiar ambas áreas. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, a cambiar ambas áreas del orden de 20 metros. Si tiene 20.001, no pasa nada. ¿No? Entonces, del orden de 20 metros. Entonces, el dato que yo tengo de la hidrología del análisis hidrológico es el programa de entrada. Este lo van a usar desde el que ya tiene. El programa que ya usamos, que era de 3 días, van a ponerlo en su proyecto. Okay. ¿Estamos? Sí. Entonces, yo tengo hidrograma de entrada, paso la referencia de que la granilla mida máximo 20 metros, y entonces, ¿cuál es la variable que deberé revisar? O sea, tengo entrada y hidrograma. Tengo el vaso, elevaciones de capacidades, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ya tengo la curva de elevaciones de capacidades, ya voy a dejar una pantalla de 20 metros para ese hidrograma. Entonces, ¿cuál es la variable que andaré yo buscando hacia el resto de la avenida? La salida. La salida. Entonces, la salida, si recuerdan las imágenes, en este caso la salida va a ser el túnel de desvío. ¿Sí? Si recuerdan las imágenes, ponen la canilla, empiezan a almacenar y empiezan a desviar agua hacia el túnel. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que encontrar qué podemos hacer. Dimensiones. Gasto. Dimensiones. O sea, lo que buscamos es un diámetro. ¿Por qué? Porque el diámetro es el que nos dice cuánto pudiera pasar por él. ¿Sí? Entonces, estamos buscando la altura de la canilla. Tenemos el programa de entrada, la curva de elevaciones de capacidades y vamos a proponer un diámetro del desvío. Porque, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, un tubo de 4 pulgadas para el túnel de desvío? ¿Qué pasará? ¿Y qué pasará? Va a sobrepasar la regla a un mayor. Los 20 metros de referencia. Y si yo le pongo un túnel de 16 metros, o para que una vez no me haga falta, le pongo 2 túneles de 16 metros con la mamita, ¿qué pasará? No se preparará, pero no se elevará mucho. Y tiempo. O sea, construir 2 túneles de 16 metros para un río de un cierto caballo no compite. Entonces tengo que hacer ese tipo de cosas. Primera aproximación, túnel de desvío. ¿De acuerdo? Entonces, así estamos casi claros en lo que estamos haciendo. Bueno. Entonces, a ver, por favor, ¿puedes poner qué pasó? ¿Sí? A ver, por favor, ¿qué pasó? ¿Alguien no tiene?
Esto ya tiene su computadora. Bueno, entonces, bien, una sugerencia que por lo menos a mí me parece muy interesante y creo que puede tener mucha utilidad. El hecho de ocupar estos sistemas de información geográfica, decía, era que todos se georreferencian. O sea, ahí está la curva del nivel. A ver, necesito. No sé si está grabando la pantalla. La imagen secretaria. Ahí está. Necesito vialidades, por ejemplo, para saber cómo voy a llegar, qué equipo voy a llegar. Ahí está. Necesito una vez la carta. O sea, si me explico que el hecho de que ustedes vayan desde un principio haciendo el sistema les puede dar mucho, porque pueden hacer las cosas georreferenciales. Entonces, ¿qué pasó? Entre otros formatos, puede ocupar el IPP, archivo TF. Algo que yo utilizo de fondo en Zoom. Entonces, todos los aquí utilicen por favor como referencia Si lo grabo con la escena de esta, con el monitor, si se ve clarito, lo más que se ve. a veces un archivo. Sí, bueno, entonces, bien, tomen nota de estos datos. Todos los sistemas de información geográfica si la transacción no, sí. Entonces, aquí vienen unos datos. ¿Para qué son estos datos? Es para limitar el área, ¿no? Son coordenadas. Exacto. Entonces, miren, cuando ustedes en cualquier sitio le pueden poner file, export, raster, imagen raster, y aquí le ponen BMP, insisto, todos los sitios lo hacen, no de esta manera, o sea, lo hacen así. Y entonces, cuando generen su imagen, checan también el pixel para si ven cosas aquí de milímetros. Sí. Entonces, depende de la resolución de la información. Entonces, aquí tienen ustedes la resolución de 18 quiero que pongan la escala gráfica. Graba tú, Y al momento de exportar aquí, por favor, pongan auxíliense de esta herramienta. Aquí les aparece norte y entonces aquí copian los datos que ustedes previamente identificaron en la zona de estudio. Por favor, intenten hacer en su sitio. ¿Es semejante en QGIS? Pero no, o sea, tú le puedes decir una referencia de coordenadas. Ok, sale. Entonces, ahora sí, vamos por favor a el archivo. Entonces, cuando vamos a trabajar el modelo matemático, ¿por dónde empezaríamos? La ventana de trabajo. Entonces, nos vamos aquí y le decimos view, dimension, y miren, aquí vienen los datos de las coordenadas. Ya. Entonces, aquí capturamos
la imagen, ¿no? Inferior izquierda y esta es la esquina superior derecha. Entonces, por favor. ¿Quién le está aquí la cara? 21, 35, 620. En Y es 46, 62, 70. Y del otro lado en X, Vamos. ¿sí está bien? ¿Hay alguna manera de hacer esto? Yo la verdad sí. A ustedes les tocó, ¿no? XD. En la primaria, en la materia de defensa. Sí, ¿verdad? Era de las primeras clases que yo daba en tecnología. Y les pedí No me preocupo. lo mismo de aquí, de los datos de salud, datos diarios de presión hidrométrica de 20 años. No, no es cierto, no de 20 años. Nada más para ver qué hacían. Una no se puso a capturar todos los datos. Nunca utilizó importar textos. Entonces, si hasta se enojó, primero se enojó conmigo y luego porque se enojado con su novia, porque dice que eran muchos datos. Entonces, su novia le había estado estaba dictando los valores uno por uno. Y luego cuando se enojaba, se equivocaba la novia, se enojaba, un desastre. Eso es amor. Cuando le oye, copiar y pegar, o sea, importar, se puede. Eso es amor. Ahí también un tip, ¿no? Si le ponen un V, no les va a pegar. Ajá, lo que Botón derecho. Botón derecho, pega y ya te pega. Ya. Miren, normalmente, hago lo que la máquina quiere. Ada. ¿Por qué tanta lucha? Entonces, hagan por favor. Ya lo hicieron en su cheque en la orden, ¿sí? Ya lo hicieron en su computadora. Sí. Y se pone a usar al revés. La X son 466 y la Y son 2 millones. Se pueden poner los temas. 400 miles y 2 millones. Entonces, una X falta. Hay una X falta. X falta. 476,000. La primera. Ok. Ojo, revisen aquí por favor en metros. Ok. Muy bien. Entonces ya tenemos el área, ya le dijimos a la máquina en qué nada vamos a trabajar. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Cargando la imagen. Entonces, view, backdrop, load, image file.
¿Es la de la cara topográfica? ¿Es la de la cara topográfica? ¿Cuál es? ¿Sí? Les mandé varias imágenes. Sí. Hay una que dice CN nada más, Saturno de nivel. Sí, son 3, creo, ¿no? Sí, 4. CN, ¿qué otra cosa? Ay. Ajá. Ajá, la de inicio ya es 50. Entonces, a ver, CN, carga CN, por favor. CN. Y las coordenadas, si lo tenemos. Eso sí, cuando generen en el sitio, por favor, miren, les aparece el nombre del archivo con un marco BPW, que es donde vienen las coordenadas. Entonces, BPW. Está. ¿Le pongo en la opción de escala? No, no me va a hacer. Olha. ¿Tiene también? Veo. A ver, vamos a ver las coordenadas, por favor. Ah, sí, sí, sí. Poco. Sí, mira. ¿Qué pasa aquí? Las están al revés. Entonces, cambia, por favor. No, la de 2 millones, o sea, era esta. No, sí, no, sí, se pegó la primera. Ah, Sí. exacto, es otra factura de ahí, exacto. Ok. Ahora sí. Por favor, quita la imagen, un load y vuelve a cargar. Así que carga otra. Ah, entonces, a ver, ¿habrá alguna manera de verificar que la imagen, por lo menos en escala, está correctamente referenciada? Sí, profesor. ¿Cómo? Con la escala gráfica, profesor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para eso, se van ustedes organizando, pero por lo menos en sus imágenes pongan la escala gráfica y pongan un norte. Bueno, aquí estamos con lo que sea, pero pongan un norte y entonces, aquí tienen una escala gráfica. Entonces, si nosotros verificamos la longitud, ¿cuál debe de ser? ¿Cómo? Aquí sí, o sea, esto puede ser 100, no, 150 metros, y estos son 500 metros. ¿Vamos? Si está correctamente referenciada, ahí no se le da. Ok, entonces, ya tenemos la referencia. Siguiente paso, ¿qué vamos a necesitar hacer en el número matemático? Pero, o sea, en general, cualquier modelo matemático revise unidades. Entonces, vamos a ver, lo pueden hacer por acá abajo. Aquí hay una opción, si lo dice Abrulé. No, alcanzo a ver aquí. Los units. Creo que es por el zoom de la. Sí. Es en units. Ok.
unidades. Entonces, a lo siguiente, vamos a trabajar con metros cúbicos por segundo. No, es metros cúbicos. Ahí va. Entonces, ya tenemos. A ver, yo sí me quedé con la inquietud. A ver, acércate más un zoom. Ok, entonces, miren, cuando utilizan una herramienta que le pasó y o sea, cuando ya tengo ustedes una referencia que está en el orden de origen referenciado del archivo, porque esto es un enlace que ustedes tenían en el diseño, pueden poner un solo lugar, el sembrado del proyecto, que pueden poner lo que ustedes quieran. Entonces, a ver, baja como autolink, pon. Y entonces ahora vamos a pensar, vamos a hacer un dado que vaya de aquí para acá. Pero creo que todos los nodos, ¿no? Ok, no te detecta todo. Ok. Ok. Entonces cambiamos el cursor, dejando doble clic. Más precisión que esta. Pero si checan ustedes, entonces le puedo dar una más zona, son 250 metros, o sea. Pues hasta aquí alguien no va, o sea, alguien no les da lo mismo, alguien no a la verificación, alguien no está, no. Todos vamos. Sí. ¿Perdón? ¿Rapidez? Ponemos dos nodos primero en el punto de inicio y punto final en donde queremos estar la definición. Y luego unimos con este elemento. Lo unes de punto a punto y entonces ya le das doble clic. Entonces ahí te debe aparecer la longitud. El orden de los puntos. ¿Necesitamos? A mí me salió, ¿no puede volver a hacer? Lo del canal, antes lo de los nodos. ¿Por ahí? Sí. ¿Aquí está lo que hay? Dale. Perfecto. Entonces, primero, dos nodos. Ya los tienes, ¿no? Ok. Y entonces, al darle doble clic a este elemento que nos dice 800 metros. ¿Estamos solos? Sí. Ok. Entonces, revisa qué me decides. ¿Vale? Ok. Es que probablemente se empiece. Ahora entonces, vuelve por favor a bórralo y vuelve a hacer. Bórralo nada más el trapo, los nudos los dejas. ¿No sale? Ok, mira. ¿Ya te lo? Sí, ya sé, ahí está. Miren, ¿cuál es el problema? Estás editando un vaso. A ver, miren. Aquí, en la parte de arriba, en las propiedades, siempre les parece qué elemento es. Entonces, conduit, modo de conducto. Por favor, seleccionas esa nueva nodo.
¿La política no? La política más es que no interesa, ¿vale? Miren, aquí aparece otro. Entonces, los nodos tienen unas propiedades, los conductos tienen otras propiedades. En el caso tuyo, estabas, por ejemplo, seleccionando un embalse. Por eso no te da la propiedad de longitud, porque el embalse no tiene longitud. El nodo no tiene longitud. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿ya te digo? No, igual me selecciona nada más el nodo. A ver, Oye, sí, sí, ok. Entonces, a ver, haces un paralelo, por favor. Entonces, pone new o tiene las herramientas. ¿Así? A ver, miren, otra opción que en ocasiones nos ayuda, entra por favor a View, entra por favor a Macro, y miren, pueden utilizar en funciones, entonces pone por favor marca de agua. Entonces, aquí, dale clic por favor, aquí, cambia el cursor, hay una opción en donde te da una flecha para que selecciones. Sí, sale de la derecha. No. Ya. Gracias, pues dale por clic aquí. Mira, pusiste al darle clic y suprimir. Muy bien. Sí. Entonces, aquí tienes un nodo y acá tienes otro nodo. Ahí vamos. Entonces, ahora, por favor, vete a la opción de join. Y entonces, dale de clic, aquí salta no. Y miren, sale la bicicleta. Exacto. Ok, ahora sí, cambia el cursor, porque mira, tienes una cruz, cambia al exacto, y entonces dale el doble clic. Bien, ¿de acuerdo? ¿Todos estamos? Entonces, ahora sí, siguiente punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar el caso. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar el caso, por favor, más para acá. Entonces, aquí está la cortina, vamos a poner, ahora sí, en el nodo de la parte de baterías, ponle por favor el nodo de storage. ¿Cuál es? Ese tiene. ¿Ese que no? Es como una cuneta. Una cubeta. Abajo de ese. Pasa el mouse y te voy diciendo qué características tiene. Entonces, ya, y miren, depende de la versión que tengan, la última versión desaparece la entonces un por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, y se lo cierran. O sea, dibujan como el envase. Ok. Ajá, ¿sale? Exacto, ahí, por ahí. ¿Cobro? ¿Por aquí? Sí, de dos en rápido. Cierra y cierra, por favor. Y pasa, exacto. ¿Te parece el botón derecho? Dale, entra. Ándale. Ahí está. Entonces, ahí está el almacenamiento. En esa zona va a estar el almacenamiento, ¿de acuerdo? Y entonces ahora cambia el cursor al dedo, a la flecha, y dale doble clic. Sí, tiene doble clic. Doble clic.
amarilla, doble tinta. Entonces, vean, les aparecen estas características. ¿Sí? En el caso del almacenamiento, vamos a agregar datos. Entonces, de las características geométricas del vaso, ¿cuáles son? No. Entonces, si quieres, aumenta por favor el tamaño de esto porque vienen opciones más. Entonces, tiene nombre, aquí le voy a poner, por ejemplo, OH, obras hidráulicas, mi materia preferida. Así nada más. Ok. Miren, vienen ciertos elementos. Vamos a ver. El primero, storage. Shape. ¿Sí? Dale, por favor. Bien. Entonces, miren, aquí les aparecen ciertas características. O sea, si no tienen información, bueno, vayan a los elementos que ya hay. En este caso, ¿qué tienen ustedes en vaso? Tenemos grandes capacidades, podemos tabular. Que doble y tabular. Y les dice curva main, vamos a quitar porque no tenemos ninguna. Vamos a quitar. Y les dice profundidad en metros y área en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, aquí ustedes se van a realizar, por ejemplo, puede ser hasta aquí. Perfecto. ¿Y qué datos debemos ingresar? ¿Vale? Los de elevación de área. ¿Y eso de dónde sale? Debe ser que no entiendo. Perfecto. Vamos a hacer. No lo podemos cargar desde. No, ¿por qué? O sea, si ya tienen aquí, lo pueden cargar, pero eso ya va a ser el formato de paso. O sea, si ustedes empiezan a trabajar, tienen sus pares, ya las van salvando y tienen su directorio con áreas y entonces, espérate. Calma. Vamos, por favor, al Excel. Ojo, muy importante, jóvenes, a ver. Aquí dice. ¿Sí? Diaria. En metros. Diaria en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Vamos a hacer Excel. Ok. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? No, soportar. La cosa más bien. Ok, entonces, Bastante. ¿ponemos una pregunta intermedia? Sí. No, si quieres, entre elevaciones y entre las Antes de elevaciones y área, por favor. Ok, también. Entonces, dice ya, tira. Y ese tirante, ¿cómo lo tiene? Usando la elevación anterior, estamos La elevación menos que. sería X1 menos la elevación, X1 menos la elevación de X. No, es de elevación menor. La elevación la que estamos en el anterior. Es el fondo, lo das para abajo. Profesor, como ya pronto lo dan clase en inglés también, les pones sus gráficas en inglés, pero le ponen una D. ¿Qué pasa en los canales? Entonces la D era del fondo del canal hacia la superficie libre del agua. Entonces aquí sería los mismos, o sea, sería A3 menos A3 fija. Menos A3 F cuadrado. Entonces, ahora sí, seleccionamos todo. Ojo, el pasón es muy delicado y quisquilloso. Entonces, por favor, quiten los formatos de copas.
se los toma como un tabulador, entonces cuando tomen se les brinca, es un desastre. Luego, ¿por qué no da? Quiten por favor las taulas. Selecciona toda Rama. selecciona donde dice número, hay un recuadro. Hay un recuadro. Ahí. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, copiar, control C, y vámonos a paso 1. Y ya ahí tenemos que ver. Ahí, botón derecho, verás. Sí. No es necesario que vayan capture. Aquí no pasa nada, son 5 datos. Pero cuando tienen un proyecto real, es muy complicado, tienen que ser muy ordenados. Entonces, traten de usar esas herramientas. Entonces, ahora, o copen, traten de que se puedan las herramientas. Entonces, pónganle por favor Q. Entonces, para que esta elevación no importa un comino, si es una parábola, lo que sabe es que a una cierta elevación, conforme se incrementa la elevación, ¿qué pasa con el área? Comenta. ¿De acuerdo? O sea, si aquí ustedes ven que anda un número raro, ¿qué deberán hacer? Revisen, porque si no les va a salir mal, quién sabe qué cosa. Entonces, ok, vamos, dale. No, dale, close. No, ahorita. Perdón, es que este no toca. Entonces, ahora, ya tenemos los tirantes en el vaso. ¿Qué más habría que hacer? Tirantes y áreas, ¿no? ¿Ya? Tirantes y áreas es lo que ya tenemos, ¿no? Ya transferencias. Entonces, en el vaso, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué datos tenemos que verificar? Es muy importante esta columna. ¿Recuerdan cuando capturaban en alcantarillado los datos de los pozos? Tenían un patrón de la unidad del pozo, pero siempre tenían que poner la cota de la plantilla del pozo. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, aquí sería la cota de la plantilla del vaso, en este caso. 2980, ¿no? 2980. Sí, es la primera elevación. Entonces, vamos a ponerle ahí 2980. Entonces, cuando hagamos el análisis de la anarquía, ¿acotaremos el análisis? O sea, que el sistema funcione libre o si le decimos que nada más hasta un cierto valor funcione y ya después de eso ya que no haga nada. Hasta un cierto valor. ¿Cuál? Hasta el perdedor de excelencias. A ver, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿cuál sería la referencia? 20 metros. ¿Eh? 20 metros. ¿Por qué 20 metros? Porque esta altura no está guía. O sea, necesitamos saber que sea rango nada más. O sea, que no se sabe, que no se vaya rodando quien quiera. Entonces, le ponemos 20 metros. Y la profundidad inicial, ¿cuál sería? 0.
O sea, iniciamos con el vaso vacío. ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces, una sugerencia, ¿sale? Se fue la luz, llegó el hermanito y agarró no sé qué, o la tía se le cayó no sé qué. Mejor, ¿sale? Perfecto. ¿Vamos? Entonces, ya tenemos el vaso. Ya tenemos las características geométricas del vaso. ¿Qué más agregamos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué creen ustedes que debemos agregar? ¿Qué nos tocará agregar? ¿Qué van a hacer, perdón? ¿Qué nos tocará? Las dimensiones. Andamos buscando las dimensiones, ¿no? Las dimensiones, pero ese análisis, ¿qué es? ¿El análisis qué es? ¿Qué estamos haciendo? La guía. ¿Oh? ¿Un tránsito de qué? Ya ha venido. De una vida. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos ingresando ahora? Los datos del videograma. Entonces, ¿de dónde sacamos el diagrama de entrada? Bueno, en este caso, sí, o sea, ustedes ya pasaron por más. En el Excel. En Excel, Esos son los 3 días que habíamos comentado, ¿no? Que hicimos en el track. no me gustaría que pensaran ustedes que nada más les dejé los trabajos por dejarse los trabajos para ver cómo los tienen, cómo los pongo a trabajar. Se van ocupando en todas las entregas. Los dos es el juego. Entonces, quizá, son 23, son un montón, ¿no? Entonces, vamos a capturar eso. ¿En dónde se ingresan? Aborro esa parte, ¿cómo era? Ah, ya me acuerdo. ¿Dónde? ¿Cómo iba a salir eso? Entonces, muy bien. Vamos a poner un programa y vamos a poner una serie de tiempo. Damos bien. Entonces, a ver, nombre. Ojo, aquí me parece que la consideración era un TR5. ¿Sí? Sí, bueno, si no lo captó el TR5. A ver si se puede cortar TR05. Ah, no, 005, perdón, no te digo por qué. 05. Ok, muy bien. Y entonces aquí nos dice que para capturar la información tenemos un poquito, mira, dice fecha, el tiempo, horas y minutos. Entonces, como tienes los datos, que son 23 horas, o sea, tenemos datos a cada hora. Entonces, vamos a ponerlo en la siguiente columna ahí. Botón derecho, pegar. Entonces, ojo, aquí dice hora, minuto. Entonces, cómo ponen los datos es muy importante. ¿Sí? Entonces, pongan horas, por favor. Minuto. Sí, sale igual que en el Excel. Bueno, yo lo he hecho. Sí, es acá. Y nos regresamos. ¿Vale? Sí. Entonces, ya tenemos el programa de entrada, ya tenemos el área del envase, ya podemos hacer el resto de la vida. Ya, perfecto. Ok, cerramos. Ok. Ok. Y cerramos.
Entonces, ¿ya lo probemos? Esto es muy importante, jóvenes. Siempre que hagan modelación matemática, acuérdense de las condiciones de frontera. Condiciones de entrada y condiciones de salida. Y entra el agua, pero no sale. Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner acá, ahora sí salen las herramientas. Miren. Este nodo, que está aquí, es el nodo de salida del sistema. Entonces, vamos a ponerlo, por lo pronto, vamos a ponerlo por acá. Por ahí. Por ahí. Ok. Aquí ustedes le pueden poner el nombre, o sea, salida. Salida matemática, por ejemplo, ¿no? Ahorita, así nos vamos a hablar, salida matemática. Para que ustedes se vayan acostumbrando a ponerle referencias a sus modelaciones de salida matemática. O sea, en este momento no estoy ligando a ningún punto físico. Porque a lo mejor luego sigues Lumbreras 5, la salida de la Lumbreras 5. O es el cruce de periférico con el Coxton. Ok, o sea, cosas que a mí me dicen, no sé identificar. Entonces, ok, salida matemática, muy bien. Y para la parte de la caída, la primera parte que vamos a hacer, vamos a considerar un orificio. Entonces, aquí tienen varios elementos. Este, pues, si mal no recuerdo, es el que dice orificio. Acerca por favor el cursor. La reina Rosa. Entonces, ese cuarto de abajo, un orificio. ¿Recuerdan las fotos? Teníamos nosotros un recuadro ahí, les decía yo, de la foto de el pie de la cortina, ¿recuerdan? Es un orificio. O sea, ahorita la primera aproximación que vamos a hacer es un orificio. Entonces, vamos a poner el orificio que va del embalse a la salida. ¿De aquí? Ahí. Ahí. Perfecto. Entonces ahora vamos a empezar a mirar, decíamos, cuál es el diámetro del orificio, de la compuerta, de la estructura que va a conectar el embalse con el túnel. ¿Cuál es el diámetro? No lo sabemos. Es lo que vamos a determinar. Entonces vamos a ponerle características al orificio. Los cambios nosotros vamos para editarlo o le das doble clic acá en la. Entonces, orificio. Y automáticamente viene y le dice que va del embalse a la salida matemática. Y entonces, aquí vamos a ver shape. Ponle por favor ahí, dale clic, dale clic. Entonces, ¿qué sección será? Aquí circular o rectangular. Circular. Si es circular, entonces solamente nos pide altura. Vamos a dejarle 2 metros. Vamos a ver. Y como es circular, toma el ancho solo una dimensión, lo hace. Sí. Y aquí el siguiente elemento, inlet offset. ¿Esto qué será? La altura ¿De qué? de a la cual va a estar el orificio. ¿A partir de dónde? De la. ¿Recuerdan las fotos? Tengo el fondo del río y no voy a poner la compuerta, el orificio, no lo voy a poner en el fondo del río. ¿Ok? Porque si no. ¿Qué pasa? Son todas basuras. Entonces tenemos que dejar una altura. Vamos a ponerle, por favor, 5 metros. ¿Sí? O sea,
empieza el vaso vacío, se empieza a llenar y a partir de los 5 metros empieza a retener. ¿Vamos? Ok. Entonces, cierra la característica Es una manzana. y salga, por favor. Entonces puedes sacar Y expanda. Pero el proyecto. Ahí sí. Está bien. A ver, entonces, ok. ¿Qué nos interesa ver? Esto. La gráfica de negocio. Vamos a ver, dale por favor clic al brazo. Y vamos acá a la opción de gráfico. Y vamos a ver, aquí dice D, ponle A, por favor. Y ponle aquí G. Y por un lado de entonces, ¿qué es lo que nos señala el puesto aquí? ¿Cómo es el comportamiento del vaso? Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, por favor, hasta aquí debemos estar todos. Si no, por favor, inténtenlo hacer en su casa, ahorita debe de subir. Sí. ¿Sí? Así como estamos. En la próxima sesión vamos a seguir complementando este modelo para el tema de su unidad. ¿Estamos? Así es, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que son los menos? No se está liberando el agua, ¿no? Por el túnel. Otra cosa, así de la gráfica. ¿Por qué decimos que la tarea está 20 metros y la... Otra cosa, a ver esa gráfica, otra cosa. ¿Por qué pegamos bien? Y pones para que pienses así. Sacar agua. ¿No? Aquí viene esa gráfica. ¿Qué pasa? Por el tiempo de. ¿Qué tiene que ver? O sea, son 6 horas. ¿De cuántas? ¿De 3? De 23. Entonces apenas va empezando. Vamos a bueno, okay. Por favor, hasta aquí por lo menos háganlo para la próxima sesión. Intenten cambiar las imágenes de fondo para que vean que todo debe de caer en algún lado. Y es la gran ventaja de que dicen los referencias. ¿Vamos? Sí, profe. En el remoto caso, de que tengan dudas, ¿qué tienen que hacer? Por apurar, pero